Me dio mucho gusto ver de nuevo el programa Por la Vida. Un abrazo grande porque para mí es uno de los mejores programas de la televisión. Muy útil y bueno, me llena de alegría. Un abrazo grande y lo felicito. Susana de Bursaco. Por todo eso que está haciendo por la cultura, por las ciencias, en un país que está tan caído. Que lo felicito por la grandeza que tienen para hacer ciertas declaraciones periodísticas como la hace en la televisión. Lo felicito por el programa. Sigan adelante. Jorge Romano. Hablo de Tolkien, provincia de Buenos Aires. Adolfo Nofi. Soy un jubilado médico pediatra. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Yo, como saben mucha gente, soy hincha de San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo de Almagro ha sido llevado en los últimos tiempos a un descalabro económico, financiero, deportivo, cultural y social casi terminal. Y hubo dos señores que tienen mucho que ver en eso, el señor Marcelo Tinelli y el señor Matías Lamens. Tanto es así que los hinchas de San Lorenzo de Almagro, los socios, salieron a las calles, no solo de Boedo, sino de muchos lugares de Buenos Aires, para pedir que se adelanten las elecciones. Por lo tanto, las elecciones que debieron haberse dado si esta conducción de Matías Lamens y Tinelli hubiese hecho bien las cosas, esa elección debió haberse realizado en diciembre o noviembre del 2023. Sin embargo, hay una lista semioficialista que se presenta. Han hecho algunas cositas y piensan competir. Pero hay otras 4 listas que son opositoras, que tienen 2 de ellas, o 3, si ustedes prefieren, grandes posibilidades de ganar y hacer transitar nuevamente el camino del progreso a este San Lorenzo querido que tanto daño le han hecho hace muchísimos años. La clase dirigencial en San Lorenzo Almagro es, voy a emplear términos muy delicados, no tribuneros, bastante mala desde todo punto de vista desde hace muchísimos años. Para que tengan una idea, tenemos que remontarnos en San Lorenzo Almagro a quien fuera uno de los grandes dirigentes llamado Enrique Pinto. Desde ahí a la fecha, amigos, ha sido lamentable. Bueno, va a haber elecciones, entonces, esta semana, el sábado 17, es de suponer que va a haber una gran concurrencia de socios y parece ser que los candidatos a ganar las elecciones son 2 o 3 listas opositoras. Donde yo tengo en las listas opositoras amigos en casi todas. No participo en ninguna lista, aunque me han sido ofrecidos cargos en algunas. No participo en ninguna. Pero como tengo que votar, no tengo ningún inconveniente y lo hice público, mi voto a César Francis. Porque César Francis, que lo vi una sola vez, ha sido calificado por opositores, por otras personas en otras listas, que César Francis, dicen, es un hombre honesto. Pareciera que la honestidad en la República Argentina, no solo en una institución deportiva, cultural, social, pareciera que en la política toda la honestidad no es como debiera ser lo fundamental en toda realización humana y muy especialmente
en aquellos que tienen que conducir entidades de bien público o entidades empresariales, industriales, comerciales, políticas, las que ustedes consideren. Así que no es poca cosa el tamaño elogio que a César Francis le hacen y le han hecho. Por otra parte, si bien las 4 listas que se presentan fuera del oficialismo son y ocupan o pretenden ocupar el sitial de opositores, bueno, para mí el principal opositor es César Francis, por eso le hice una nota que voy a compartir con todos ustedes. Les presento entonces al candidato en las elecciones que se van a producir el 17 de este mes, este fin de semana, en San Lorenzo de Almagro, llamado César Francis, a quien le hice una nota para todos ustedes. Muchísimas gracias, César, por prestarte a esta charlita, a este diálogo que pretende, al margen de tu candidatura a presidente de nuestro amado San Lorenzo de Almagro, que quede para siempre este diálogo que me permite. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un placer charlar contigo. Muchas gracias por esta propuesta, esta invitación. Dime, ¿dónde naciste? Nací en Reconquista y Paraguay, año 1966. Era una zona de la ciudad de Buenos Aires que estaba dominada por inmigrantes libaneses en un alto porcentaje en aquellos años, a 3-4 cuadras del colegio San Marón, de la iglesia San Marón, que también nucleaba la colectividad libanesa. Mis 4 abuelos eran libaneses, mi padre era libanés, mi madre obviamente hija de libaneses. Yo tengo la doble nacionalidad, argentina y libanesa. Amo los 2 países, mi sangre 100% libanesa, y nací en Reconquista y Paraguay, y ahí transcurrió mi infancia y mi adolescencia, primero en esa cuadra, una casa de 3 pisos sin ascensor, una casa por piso, chorizo, con un patio que unía y comunicaba el comedor y todos los dormitorios, y en esa casa me hice hincha de San Lorenzo. Recuerdo muy bien la noche un viernes de marzo del 72, jugaba San Lorenzo Argentinos Juniors. Con nosotros con mi papá y mi mamá vivía mi abuelo José, y mi tío Alberto, como la canción de Serrat, que era fanático de River. Desde que nací me regalaba cosas de River, el topollillo de River, el arguirucho de River, la camiseta, y yo no me generaba nada. Yo era absolutamente indiferente a eso. Jamás me puse la camiseta que me regalaba. Un rechazo absoluto. Una noche, viernes del 72, tenía 6 años, me acerco y le pregunto, ¿qué partido estás viendo, tío? Me dice, Argentinos Juniors San Lorenzo. Y en ese segundo terminó de decir la última sílaba, de San Lorenzo, y salí corriendo por ese patio que comunicaba todas las habitaciones y el comedor de nuestra casa, bajo el grito, soy de San Lorenzo, soy de San Lorenzo. Se sobresaltó mi abuelo por cómo estaba gritando, que estaba ya dormitando. Salió mi padre al patio a decirme, usted es muy chico todavía para tomar esta decisión, va a tener tiempo. No, papá, soy de San Lorenzo, y en marzo de este año cumplí 50 años como hincha de San Lorenzo, ¿no? Te pregunto, qué lindo esto, sos tan respetuoso, te pedí por favor que me tutees, pero veo que tu padre te decía de usted, vos sos un tipo muy respetuoso, y me decías a mí de usted. Te pregunto, papá y mamá, por lo que veo, papá no vive, ¿mamá vive? Mamá vive, tiene 85 años, está bien, gracias a Dios. Está siempre ahí cumpliendo el rol de madre, ¿no? Son esos mandatos que uno los lleva hasta el último día de su vida, por más que uno ya tenga 56 años, sigue siendo madre. Anoche hablaba con ella por teléfono y escuchaba una tos, un catarro que tengo, ya me preguntó si estaba tomando remedios, si voy a ir al médico. Digo, nada, es una fortuna contar con ella. ¿Cómo se llaman? Porque mi madre no está, pero está, amigo César. ¿Cómo se llaman papá y mamá? Mamá se llama Teresa Chaya, papá Nasif Chukri Francis. Una particularidad,
te voy a contar, Jorge. Cuando saqué la nacionalidad libanesa, en el Líbano, me dieron los documentos en el Líbano, libaneses, eh, mi nombre pasó a ser en el Líbano César Adrián Nassif Francis. Te agregan el nombre del padre. No sabes la conmoción que me generó cuando tuve que hacer algunos documentos también, algunas escrituras, por algunas propiedades que tenemos allá y algunos negocios, y que me mencionen, la primera vez que me mencionaron César Adrián Nassif Francis, fue de una emoción singular, ¿no? Mira vos. ¿Qué fueron entonces? Ya lo has dicho de alguna manera, pero ¿qué fueron papá y mamá para vos? Una guía, un norte, siempre marcando el rumbo, ¿no? El rumbo y los valores de la honestidad ante todo, del trabajo, del estudio, de la formación, de superarnos todos los días, de no conformarnos, de no contentarnos. Tengo una postal, por ejemplo, si me permitís que te cuente, de mi primer día de clase en la primaria. No tuve jardín de infantes. Mi madre tuvo la buena o mala idea de querer consultarme si quería ir al jardín de infantes o no, y yo pregunté de qué se trataba eso. No, bueno, vas de tal hora a tal hora, y digo, que entonces no voy a poder ver tal serie, no voy a poder ir a la plaza a tal hora, no, prefiero no ir. Bueno, no hice jardín de infantes con esa decisión y esa participación que me dio supuestamente democrática mi madre, pero mi primer día de clase en la primaria lo tengo muy grabado. Mi padre tenía un orgullo que yo no comprendía en su magnitud qué estaba pasando. Recuerdo que me subió, me alzó, era muy grandote, me alzó sobre una silla y me empezó a peinar con gomina, y me pasaba el peine con mucha fuerza, y me decía, usted hoy empieza el primer día de estudio, va a tener 7 años de primaria, 5 años de secundaria, y después 5 o 6 años de universidad. ¿Te imaginas, Jorge, que con 6 años no entendía nada, entre la conmoción de que iba al colegio por primera vez, no había tenido jardín de infantes, pero él estaba orgulloso de que su hijo comenzaba el camino que él ya entendía que iba a desembocar en una carrera universitaria y que lo iba a superar, a traspasar a lo que él había hecho en su vida, ¿no? Mira vos. Bien, y lo hiciste, fuiste a la universidad, sos un jurisconsulto, mirá qué término antiguo, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, entre nosotros por mandato familiar. No había muchas opciones, quiero ser absolutamente sincero. Después de lo que te conté, te imaginás que no había mucho margen para decir, bueno, mira, quiero dedicarme a la bohemia. Esto como primera razón. En segunda razón, por un amor y un ideal de hacer justicia, de trabajar justicia. En tercer lugar, porque siempre fui un enamorado de los derechos y creía que esa carrera también iba a ser un aliado importante para defender los derechos, para inculcar los derechos, para resguardar los derechos, para potenciar los derechos, para hacer que se cumplan los derechos, ¿no? Esas fueron las razones por las cuales elegí abogacía, ¿no? En paralelo al periodismo, ¿no? Que fueron las dos carreras que transité. En estos momentos de la lucha política en San Lorenzo Almagro, en esa tarea previa a la elección del 17, hay que ir de aquí para allá, hay que trabajar mucho, hay que estar en todas partes y seguramente hay que tener un sostén. Y fuera de cámaras, me has dicho que tienes hoy el amor de tu vida, una mujer que te acompaña y te sostiene en eso. ¿Cómo se llama el amor de tu vida hoy? Lorena Lamela. Es como bien decís, el amor de mi vida. Vivimos juntos con sus 3 hijos, con Agustina, con Federico, con Lucas. Compartimos todos los quehaceres del cotidiano, todas las rutinas que te puedas imaginar, de los chicos y del día a día de la familia, ¿no? Aunque se quejan cómo lavo los platos, pero bueno, cuando me toca, y trato de esmerarme y esforzarme para hacerlo cada día mejor, aunque todavía es una materia que tengo pendiente de ser aprobada, ¿no?
Y ella es vital, es de vital importancia, no solamente en mi vida, sino también en este tramo en particular de San Lorenzo, porque apuntala, acompaña, va a muchos lugares conmigo, y saber que en este desafío de gobernar San Lorenzo en los próximos años, que me voy a dedicar pura y exclusivamente a San Lorenzo de Almagro, por lo que dure el mandato, tener el acompañamiento de tu mujer, de tu familia, es de vital significación, de singular importancia, ¿no? Te da una tranquilidad para poder enfocarte en cumplir y honrar el mandato que nos van a dar los socios el 17 de diciembre. ¿Desde cuándo estás en la política de San Lorenzo y por qué? Estoy desde el 2012 y el porqué tiene dos razones. Siempre a mí desde muy joven me gustó la política. Estuve en centro de estudiantes en la Facultad de Derecho, estuve en juventudes de partidos políticos, abandoné con cierto escepticismo la militancia política allá promediando los 90, y nunca la retomé ni la voy a retomar. Pero en San Lorenzo siempre tenía la inquietud de involucrarme, y siempre también me frenaba el espanto y el horror a lo que me iba a someter y a dónde me iba a involucrar, ¿no? Yo estaba acostumbrado, tanto en el ámbito del periodismo, de la abogacía, de la docencia, las veces que me tocó ser funcionario público, a transitar esos mundos con respeto, con consideración, con cierto prestigio, si me permitís la utilización de esta palabra. Y temía perder todo eso, que me iba a someter a un lugar donde hay mucho barro, hay muchos intereses económicos, políticos, personales, y donde todo vale, ¿no? Y donde la honra, la moral y la corrección no brilla por su protagonismo y por su presencia. Eso me frenó mucho en involucrarme en el mundo de San Lorenzo, hasta que llegó un episodio en el 2011. En el 2011 fui víctima de un robo a mano armada dentro del auto, donde no dejaron de apuntarme durante un tiempo importante. Y en esos segundos, o en esos minutos donde tu cabeza trabaja a una velocidad singular, me pasaron dos imágenes rápidamente. Uno, que si disparaban, cómo iba a tomarlo mi madre. Y en segundo lugar, no me metí en San Lorenzo. No hice algo por San Lorenzo. Bueno, pasó ese episodio, no gatillaron, y lo que sentí en ese momento es que no podía seguir transitando la vida sin involucrarme en hacer algo por nuestro club, por lo que yo defino como mi mejor amigo, que es San Lorenzo de Almagro. Como dice la canción de María Elena Walsh, porque mi idioma de infancia fue un secreto entre los dos, ¿no? Yo pasaba horas de chico hablándole a las figuritas de San Lorenzo, a los pósters de San Lorenzo, esperando la oral deportiva, esperando la revista El Ciclón, esperando ver el gráfico que salga algo de San Lorenzo. Y en el 2012 tomé la decisión, meses después de ese asalto que tuve, a involucrarme y a formar una agrupación también, bajo la convicción de que estaba San Lorenzo transitando un momento muy difícil, tanto como este, y que había que ponerle el cuerpo. Ningún espacio político nos albergó, ninguno nos representaba, y decidimos con un grupo de amigos, con un acto de conciencia e inconsciencia en paralelo, formar una agrupación desde la nada, solamente desde el amor al club, desde el compromiso, sin ningún tipo de especulación, y así, en estos 11 años, hemos llegado, después de, esta va a ser la cuarta elección, a ser hoy una alternativa de gobierno seria, clara, y con una posibilidad de cambiar tanto el modelo de gestión como el paradigma dirigencial. ¿Sufriste, César? Uno supone que sí. El hecho de formar parte de una comisión directiva donde no tenías ningún poder estatutariamente, donde te dejaron de lado, donde te prohibieron. Yo te hago esta entrevista, te vi una sola vez, porque tengo un amigo, tengo muchos amigos, gracias a Dios, Daniel de Florian, que me dijo, voy a votar a César Francis. Es doctor en física, va a la Platea Sur conmigo, es miembro de la Academia Mundial de Ciencias.
no solamente voy con él, tengo barro en Perú de Asfalto y tengo amigos grandes, ¿no? De Rioba también, de todo tipo, ¿no? Sabios sin estudio, pero son sabios de saber vivir, ¿no? Pero la pregunta concreta es, ¿has sufrido? ¿Has estado solo? Y te entrevisto, hay varios opositores, pero vos sos el único opositor que estuvo ahí, que fue desplazado, que fue vilipendiado, que fue criticado, como si la honestidad y la inteligencia no fueran la base fundamental para conducir cualquier empresa, industria, comercio, política, institución cultural, deportiva, social de la Argentina. ¿Cómo has vivido esos momentos? Fueron años muy difíciles, fueron años muy duros, plagados de ingratitudes, donde te ridiculizaban, te enlodaban, te ninguneaban, trataban de hacerte parecer un inútil, un incapaz, un inepto, donde no había margen para plantear y fundamentar pensamientos distintos, no había margen para la duda, Jorge, no se podía dudar en estos años en San Lorenzo, ni hablar de plantear un esquema de pensamiento alternativo o diferente, ¿no? Y en paralelo a todo eso que vivía, también tenía el rechazo de la mayoría de los socios de San Lorenzo, que no creían que estaban haciendo las cosas mal Lamen, Citinelli en el club desde el segundo semestre del 2015, donde la gente de San Lorenzo también me expresaba su malestar. Me decía, ¿por qué no los dejás gobernar tranquilos? Da un paso al costado, ¿cómo vas a votar en contra de un balance? ¿Qué importa que no te den los papeles si son buenos? Digo, no importa. Hay modelos de gestión, hay protocolos de gestión que debemos honrar, que debemos resguardar. No podemos actuar a ciegas, no podemos confiar a ciegas. Digo, estamos administrando un patrimonio colectivo, no podemos consentir este proceder. Pero además, no solamente era el ocultamiento, sino que el ocultamiento implicaba que las barbaridades de gestión que estaban haciendo, los contratos obscenos en dólares, en montos injustificados, por jugadores que no lo valían ni por trayectoria ni por proyección, digo, préstamos en financieras que no nos daban las condiciones y los términos con cláusulas absolutamente leoninas para San Lorenzo de Almagro. Digo, entonces, pese a todo lo que tuve que vivir en estos años, la proscripción, fueron hasta la Corte Suprema para que yo lo asumiera como único vocal. Fíjate el miedo que le tenían a la verdad. Querían resguardar el relato ficticio a toda costa. Pero ¿sabes qué nos sostenía como agrupación y qué me sostenía a mí en ese lugar? El amor a San Lorenzo. Como también, vuelvo a María Elena Bosch, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. No me hubiera perdonado irme. No me hubiera perdonado que ellos pudieran con nosotros como agrupación y conmigo en comisión directiva. No me hubiera perdonado dejarles el San Lorenzo a su antojo, sin ni siquiera nuestra humilde voz, pequeña voz institucional de esos años, y además hubiera estado sacrificando algo que teníamos la convicción de que debíamos continuar en el camino y en la senda pese a todo para darle a San Lorenzo, el día que la verdad le ganara al relato, una alternativa de gobierno seria, como es la que estamos ofreciendo ahora. Estoy entrevistando a César Francis, un opositor visible, un opositor cierto a una conducción en San Lorenzo de Almagro que la llevó por presión de los socios y los hinchas a tirar la toalla e irse un año antes. Gracias a la gente que supiste formar, gente joven, gente inteligente, por ejemplo Matías Plesias, que no lo conozco, en nombre tuyo y con las reuniones que seguramente ustedes tenían, los socios como yo nos informábamos de lo que acontecía en el plano lamentable económico y financiero en San Lorenzo. ¿Cómo lograste formar un equipo de gente joven como Matías o como tantos otros que hoy te acompañan para volver, como me gusta decir a mí, te cambié el nombre, a Enrique Pinto? Es que tenemos que volver a Enrique Pinto, ¿no? Debemos volver a Enrique Pinto. Fíjate que Enrique Pinto en su presidencia, sin la tecnología,
sin las herramientas de marketing, duplicó la cantidad de socios. Nos llevó a ser el club con más socios de la Argentina, duplicó las disciplinas deportivas. Y la verdad que en estos años, el principal mérito que teníamos y que tuvimos fue el de construir este espacio llamado Volver a San Lorenzo, ¿no? Con gente muy capaz, con gente muy idónea, capacitada, pero lo hicimos en tiempos de mucha adversidad, en tiempos donde el oficialismo de Lames y Tinelli sacaban el 90% de los votos o no te bajaban del 80% de los votos. Y había que convencer a la gente de la necesidad de construir algo alternativo pensando a mediano plazo. Y como afortunadamente hay mucha gente inteligente en San Lorenzo, mucha gente capacitada en San Lorenzo y mucha gente que quiere a San Lorenzo desinteresadamente, fueron nuestros aliados principales para poder motorizar la agrupación en años tan complejos, ¿no? Tan cuesta arriba. Y de hecho hoy conformamos el único espacio político que se presenta a elecciones con chances de garantizar la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque no somos producto de un espasmo electoral, de salir corriendo a ver si armamos una lista contrarreloj, de juntarse uno con otros sin conocerse, de casarse sin conocerse, ¿no? Eso no garantiza, puede garantizarte un voto más, pero no te va a garantizar chances ciertas de éxito de gobierno. Al contrario, estás condenando ese espacio a que si llegara por una cuestión fortuita ganar las elecciones, a que no pudiera conducirlo como le pasó a Abdo en el 2010. Entonces, a lo que vamos es, nosotros hoy elegimos esta propuesta con gente que nos conocemos de hace años, que tenemos el mismo norte, el mismo proyecto, sabemos cuál es el rol de cada uno, sabemos a qué vamos y qué camino transitar. Muchos nos decían, ¿por qué no se juntan todos? Digo, no, porque tenemos que resguardar lo que te decía recién, la gobernabilidad. Todos vivimos bajo el mismo cielo, no todos tenemos el mismo norte, no todos priorizamos a San Lorenzo, no todos estamos despojados de intereses económicos o políticos extra San Lorenzo. Y el próximo gobierno de San Lorenzo va a ser un gobierno de una significación histórica mayúscula, y va a ser un gobierno de crisis. Y un gobierno de crisis tiene que ser muy fuerte en sus cimientos, muy sólidos en sus cimientos. Todos los que tenemos experiencia de gestión sabemos que gobernar es difícil. Con vacas gordas es dificilísimo. Con vacas flacas ni te cuento. Entonces, a las vacas flacas solamente le tenés que dar solidez. Solidez, voluntad férrea y también mucha convicción. Muchísima convicción. El socio es el hincha, no lo ignoras porque eso sos. Exige, es exigente. Te vas a encontrar como presidente de San Lorenzo Almagro con un problema económico financiero delicado, con un plantel que de pronto hay que cuidar o reforzar. ¿Cómo será eso? Y te vas a encontrar también con la exigencia que vos mismo seguramente tienes de iniciar la construcción del estadio en la Avenida de la Plata. ¿Vas a acudir a Adolfo Reyes, a Culota, a Peso, a toda esa gente que hizo posible que tuviésemos los terrenos en la Avenida de la Plata? Por supuesto, Jorge, por supuesto, y lo vengo diciendo reiteradamente, sistemáticamente, y lo saben cada uno de las personas que nombraste. En primer lugar, tenemos que terminar el San Lorenzo de unos pocos. Venimos para hacer un punto de inflexión. El 17 de diciembre debe ser una bisagra en San Lorenzo de Almagro. Tenemos que terminar con el oscurantismo, la falta de transparencia. Tenemos que terminar con el San Lorenzo donde si no sos de los propios sos enemigo. Donde tenemos que terminar con el San Lorenzo donde no se pueda pensar en voz alta. Tenemos que terminar con el San Lorenzo en donde reina la soberbia. Digo, uno como dirigente está cumpliendo un rol y un acto de servicio a su comunidad. Se debe a su comunidad. Y debe integrar y fomentar la participación y la formación de cuadros dirigenciales como hemos hecho en estos 11 años. Y mi compromiso es convocar a todos los sectores del club, menos a los que nos llevaron a este presente. Hay que hacer un corte, no somos todos iguales, no somos todos lo mismo. Digo, y vamos a hacer una auditoría a fondo. Y la podemos hacer a fondo porque fuimos los únicos que no votamos algo de lo que nos llevó a esta situación en el día de hoy. Entonces nosotros si tenemos que tomar la decisión de iniciar las acciones civiles o penales contra algún ex dirigente, las vamos a hacer,
porque también tenemos que mostrar que se termina el San Lorenzo donde perjudicarlo es a costo cero. Digo que este fue el principal aliado de los que en estas últimas 4 décadas o 5 décadas nos gobernaron. Gobernaron a sabiendas que joder a San Lorenzo era a costo cero. Y esto tiene que terminar. Y qué mejor que contar para la vuelta a Boedo con el estadio, para que sea completa la vuelta a Boedo, que con Marcelo Culota, con Adolfo Reyes, con Diego Reyes, con Daniel Peso. Pero por supuesto, sería necio, sería torpe. Y algo más que te agrego. La gente viene de una defraudación política y moral enorme con Lamen Citinelli, descree de los dirigentes. Nuestro principal rival hoy es recuperar la confianza, ese escepticismo, nuestro principal rival hoy de cara a las elecciones. ¿Cómo hacer que la gente crea en un dirigente, ¿no? Y que venís a hacer un acto de servicio y no aprovecharte del cargo para beneficio personal. Por eso quiero convocar a todos los sectores a sabiendas de que yo no me voy a presentar a una reelección si soy electo presidente, que no van a estar colaborando con un proyecto personal, si se suman y se integran a la gestión, sino que se van a estar incorporando a trabajar por y para San Lorenzo, para estirarle el horizonte a nuestra entidad. Mi reelección va a ser volver a la platea el día después que termine mi mandato. Bueno, te mando un gran abrazo, gracias por prestarte a esta charlita, a este diálogo, a este reportaje. Suelo no hacerlo, no tengo nada que ver con la política de San Lorenzo. Sos un hombre equilibrado, César. Hay una guerra entre las agrupaciones, te decía fuera de cámaras, en la que vos no entrás y vas a ser partícipe como presidente de San Lorenzo de Almagro, como lo has dicho a todos aquellos, menos a los que nos han llevado a esta situación. Así que gracias por permitirme este diálogo. Jorge, gracias a vos y como único mensaje, te agradezco tus palabras. Yo no entro en la agresión, no entro en devolver agravio con agravio, porque al caníbal no hay que comerlo, hay que enfrentarlo con otras herramientas, si no terminamos siendo todos lo mismo. Y muchas gracias por hacerme recordar a mis padres, a mi lugar de nacimiento, a mis orígenes, a mis raíces. Muchísimas gracias.